Ya en 1914, analizando la estructura de las moléculas más básicas, Lewis tuvo la intuición de que al enlazarse dos átomos, compartían pares de electrones. En muchos casos, esto daba lugar a configuraciones electrónicas de cada uno de los átomos participantes con 8 electrones compartidos en total en su última capa, lo que se llama la regla del octeto. Pero Lewis observó que incluso en los casos en los que no se cumple la regla del octeto, se seguían manteniendo esos pares de electrones. Es algo que se comprendió luego, más de 10 años más tarde, por qué ocurría, pero él, sin saber mecánica cuántica y todos los detalles de por qué ocurría este apareamiento entre electrones, descubrió una representación pictórica que nos ayuda a ver cuál es la estructura de muchas moléculas. Vamos a estudiarla a continuación, son los llamados diagramas de Lewis. ¿En qué consisten los diagramas de Lewis? Los diagramas de Lewis se usan para representar moléculas covalentes. Realmente el enlace covalente es el enlace por antonomasia. Un enlace iónico se puede entender como un enlace covalente muy polar y un enlace metálico como una especie de enlace covalente entre todos los átomos de cristal. Pero cuando son realmente útiles, los diagramas de Lewis son para representar moléculas covalentes, y estos son los que vamos a usar nosotros. En ellos, los electrones, que los vamos a representar por puntos, se unen por pares de enlace, según lo que ya hemos dicho. Nos vamos a remitir nosotros aquí a los casos más sencillos en los que cada átomo de la molécula cumple la regla del octeto. Queda con 8 electrones en la última capa, lo que se llama la capa de valencia. Sabemos que hay muchas excepciones. Hay una en particular que sí vamos a considerar porque es muy abundante, que es el caso del hidrógeno. El hidrógeno sabemos que no cumple la regla del octeto tal cual, sino que tiende a quedar con 2 electrones en la última capa como el helio, que es el gas noble que tiene más cerca en lugar de 8. O sea que todos los átomos van a tender a tener 8 electrones después de compartir pares, pero el hidrógeno va a quedar con 2. En estos casos más sencillos, los electrones de valencia que no se comparten con otros átomos también forman pares entre sí. Bien, vamos a ver cómo dibujar un diagrama de Lewis en un caso que no está mal, bastante complejo, que es el trióxido de nitrógeno. Bien, los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, escribimos los símbolos de los elementos con un símbolo por cada átomo indicado en la fórmula molecular. O sea, es decir, esta fórmula de aquí nos está diciendo que ¿cuántos átomos hay de nitrógeno? Hay 2 átomos de nitrógeno, que es lo que indica el subíndice, y hay 3 átomos de oxígeno. Así que dibujamos 3 O's y 2 N's. Por término general, suele ocurrir que los átomos con o bien con menor proporción, ese es el caso de lo que vamos a ver por ejemplo en el agua o en este caso, y sobre todo los menos electronegativos suelen estar en el centro de la molécula. En este caso el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, así que tenderá a estar en la parte central y no en los extremos de la molécula. Segundo paso, dibujaremos alrededor de cada átomo, de forma lo más simétrica que podamos, eso nos ayudará luego a hacer los enlaces bien, tantos puntos como electrones tengan el último nivel. En este caso son 5 para el nitrógeno, porque el nitrógeno tiene una configuración que es 1s2, 2s2, 2p3, o sabemos que en el último nivel tiene 2 más 3, 5, mientras que el oxígeno, que tiene 1s2, 2s2, 2p4 por configuración electrónica, tiene 2 más 4, 6. Así que a cada nitrógeno le pongo 5 puntos y a cada oxígeno le pongo 6. En general, ¿cómo saber esto? Bueno, quitando los metales de transición, donde el concepto tal cual de electrón de valencia es algo más complicado en estos de aquí, y que además no nos van a interesar en estos casos de diagramas de Lewis más sencillos,
¿Cómo sé, sin tener que hacer la configuración electrónica, cuántos electrones hay en la última capa? Bueno, pues es muy sencillo. Todos los del grupo 1 acababan en S1, así que tienen solo un electrón en el último nivel. Los del grupo 2 acaban en S2, tendrán 2 electrones en el último nivel. Estos son electrones en el último nivel, a lo que indican los números verdes de abajo. Entonces fijemos que las estructuras de Lewis que van a tener son con 2 puntos, con un punto. Los del grupo 13 acaban en S2, P1, S2, P2, etcétera, así hasta los gases nobles que acaban en S2, P6. O sea que van a tener los del grupo 13 3 electrones, los del 14 4, 5, 6, 7 y 8, así sucesivamente. O sea que simplemente sabiéndonos dónde va cada elemento en la tabla periódica, sabemos directamente cuántos electrones tiene en el último nivel sin tener que hacer ningún tipo de configuración electrónica. Y en el tercer paso lo que debemos hacer es calcular los pares de electrones que debe compartir cada átomo. Por ejemplo, cada nitrógeno. El nitrógeno en la última capa que tiene 5, pero él quiere pasar a tener ¿cuántos? Quiere pasar a tener 8, que es la configuración estable, la de gas noble. Para ello debe ganar 3, y eso significa que tiene que hacer 8 menos 5 igual a 3, o sea, los que tiene que ganar 3 pares. O sea, de cada átomo de nitrógeno para afuera van a tener que salir 3 pares, 3 líneas de enlace. En cambio, con el oxígeno, para pasar de 6 a 8, va a deber compartir 2 pares. O sea, que de cada átomo de oxígeno van a tener que salir 2 líneas de enlace. Cada una de estas líneas de enlace que va a unir electrones de átomos distintos. Así pues, si tenemos dibujados ya los símbolos, 3 oxígenos, 2 nitrógenos, ponemos los puntos que representan los electrones de valencia y comenzamos a enlazar. Una combinación, por ejemplo, sería esta. En esta combinación de este oxígeno, ¿cuántas líneas salen? Salen 2 hacia afuera, esta y esta. Del nitrógeno, ¿cuántas salen hacia afuera? 3. 1, 2, 3. De este nitrógeno salen hacia afuera 1, 2 y 3. Y del oxígeno hacia afuera salen 2. Y del oxígeno central hacia afuera, ¿cuántas salen? Salen 1, 2, 3 y 4. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta estructura de Lewis que hemos propuesto no está bien, porque está bien, pasa casi todos, de aquí salen 2, de aquí salen 2, de aquí salen 3, pero de este oxígeno, ¿cuántos salen? Salen 4, que no puede ser correcto. ¿Por qué? Porque entonces este oxígeno, ¿con cuántos electrones acaba? Acaba con 1, 2, 3, este no, acaba con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo que necesitamos es que tenga 8, no 10. Podemos probar con otra estructura. En este caso, esta estructura sí funciona. Vemos que de este oxígeno, ¿cuántos salen? Salen 2. De este nitrógeno, ¿cuántos salen? Salen 3 pares hacia afuera. De este oxígeno, ¿cuántos salen? Salen 1 y 2. De este oxígeno salen también 1 y 2. Y de este nitrógeno salen 3. Si lo hemos hecho bien, lo que tiene que ocurrir es que el resto de electrones de cada átomo se pueden enlazar por pares. Aquí, si no andamos con cuidado, es muy fácil pensar que esta estructura de Lewis sería correcta. La estructura correcta es esta en la que cada átomo acaba con 8. Por ejemplo, este nitrógeno acaba con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque se considera que los átomos que están enlazados por pares pertenecen a los 2 átomos a la vez. La realidad es que la estructura real de la molécula del trióxido de dinitrógeno no es exactamente esa, pero bueno, este es un caso aparte. Vamos a ver ahora unas cuantas preguntas para, y sobre todo, estructuras de Lewis para tratar de afianzar los conceptos que hemos visto. Pregunta primera, ¿cuántos electrones en el último nivel tendrá el aluminio? Bueno, pues solo tengo que saber que el aluminio, ¿en qué grupo está?
volvemos hacia atrás y lo vemos en un momento, está en el grupo 13, así que va a tener 3 electrones en la última capa, en el último nivel. Otra pregunta, ¿cuál es la estructura de Lewis del cloruro de sodio? Bien, la estructura de Lewis del cloruro de sodio no existe tal cual porque se trata de un enlace iónico y las estructuras de Lewis nosotros solo las vamos a usar para enlaces covalentes. En algunos libros puede verse una estructura algo semejante a este diagrama de aquí, que no es tal cual un diagrama de Lewis. Nos indica que el electrón del sodio no es compartido, sino transferido al cloro. Pero eso propiamente no es un diagrama de Lewis. Porque fijémonos que si esto fuera un diagrama de Lewis, el sodio acabaría con 2 electrones en lugar de 8 en la última capa, que es lo que quiere tener. Y dicho esto, vamos a pasar a hacer un montón de ejemplos de diagramas de Lewis de moléculas básicas. La primera es la molécula más sencilla, probablemente la molécula de hidrógeno, con 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno está en el grupo 1, así que va a tener un electrón en la última capa. Estos son electrones en la última capa, y ¿cuándo va a querer tener? Va a querer tener 2. Por eso de cada hidrógeno tiene que salir 2 menos 1, o sea, va a tener que salir un par. Si tenemos 2 hidrógenos, cada uno con su electrón, y de cada uno de ellos tiene que salir un par, es evidente lo que va a ocurrir, que los vamos a unir los dos. De este hidrógeno sale este par, de este hidrógeno sale realmente el mismo par, y este hidrógeno queda ¿con cuántos electrones? Con 2, y el otro también con 2. Recordemos que tiende a quedar con 2 porque es la excepción el hidrógeno. Quiere ser como el helio, no como el resto de elementos que tienden a tener 8 electrones en la última capa de valencia. Bueno, pues ya tenemos el diagrama de Lewis del hidrógeno. Es tan sencillo como esto. El oxígeno es algo más complejo, porque el oxígeno, cada átomo tiene 6 electrones, quiere pasar a tener 8. Eso significa que de cada oxígeno van a salir 2 pares. Pero claro, solo tenemos 2 átomos, tenemos un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno. A cada uno de ellos le dibujo 6 puntos que vienen a significar los electrones que tienen la última capa de valencia. Lo pongo así, por ejemplo, que queda bastante simétrico. Ahora, de cada uno de ellos va a salir 2 pares. Pero si va a salir 2 pares de cada uno de ellos, solo pueden ir a otro átomo, que es el otro oxígeno. Así que lo que va a ocurrir es algo así. Los voy a enlazar así, 2 pares, y si lo he hecho bien, el resto de átomos de electrones de cada oxígeno los debo poder unir por pares. Tal es el caso. Y veo ahora que cada oxígeno queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones, porque los del par cuentan para cada uno de los 2 átomos. Dicho esto, el nitrógeno ahora es una especie de juego de niños, porque el nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5, quiere pasar a tener 8, o sea, de cada nitrógeno van a salir 3 pares. Bueno, volvemos a repetir la jugada. Se trata de una molécula con 2 átomos de nitrógeno, le dibujamos 5, por ejemplo, los dibujamos así. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? De cada nitrógeno tienen que salir 3 pares, pero 3 pares ¿hacia dónde? Hacia el otro nitrógeno. Así que, por ejemplo, lo dibujamos así, 1, 2 y 3. Y entonces, si lo hemos hecho bien, los otros electrones de cada átomo se pueden unir en pares. Y esto es lo que ocurre. En este nitrógeno hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones, y lo mismo en el otro. Así que ya tenemos el diagrama de Lewis del nitrógeno molecular. El cloro es el mismo esquema. El cloro tiene 7 electrones en la última capa y quiere acabar teniendo ¿cuántos? 8. Tiene 7 porque está en el grupo de los halógenos. Dibujamos los 2 cloros, cada uno de ellos con 7 electrones. Por ejemplo, lo dibujamos así. Pero para pasar de tener 7 a 8, eso significa que van a tener que salir de cada uno de los átomos un par, porque 8 menos 7 es 1. Así que lo que nos queda es algo así, y los otros electrones de cada cloro los unimos
por pares. Otro ejemplo paradigmático es el de la molécula de agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este es uno de los pocos ejemplos donde el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, ocupa una posición central, y esto es porque hay menos átomos de oxígeno que de hidrógeno, y la configuración, digamos, más simétrica es la que tiene el oxígeno en el centro. Así que ponemos un oxígeno en el centro, los 2 hidrógenos, ambos a cada lado. A cada hidrógeno le corresponde, por ser del grupo 1, un electrón, y al oxígeno le corresponden 6 electrones de valencia. En el caso del hidrógeno sabemos que quiere pasar de 1 a 2, que es la configuración del helio, por lo tanto de cada átomo de hidrógeno debe salir un par de electrones, y en el caso del oxígeno quiere pasar de 6 a 8, por lo tanto deberá compartir 2 pares. Esto es muy fácil de conseguir, porque si de cada hidrógeno sale un par hacia el oxígeno, vemos que de cada hidrógeno sale un par, pero del oxígeno salen 2 pares. El resto de electrones del oxígeno los podemos unir también por pares, y vemos que el oxígeno ahora queda con 8 electrones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro ejemplo distinto es el del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos que los hidrógenos, que hay 2, tienen que pasar de 1 a 2, igual que antes, con lo cual de cada hidrógeno debe salir un par, mientras que los oxígenos deben salir 2 pares porque queremos pasar de 6 a 8. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue del siguiente modo. Vuelve a ocurrir lo de antes. Los 2 oxígenos van a ocupar la posición central, algo que es inhabitual, y en este caso tenemos 6 electrones de valencia para cada uno de ellos, y ahora los hidrógenos, a cada uno de ellos le ponemos un electrón de valencia. Bueno, pues si unimos, por ejemplo, cada hidrógeno con un oxígeno y luego los oxígenos los unimos entre sí, de cada átomo de oxígeno están saliendo 2 pares, uno para un hidrógeno y otro para el otro oxígeno, con lo cual hemos completado la estructura de Lewis correcta. Cabe recalcar que esto no nos da idea de la geometría molecular, o sea, podríamos haber puesto los oxígenos aquí más arriba, podríamos haber puesto de hecho los hidrógenos, digamos, en otra posición, mientras topológicamente unamos los átomos de esta manera, el gráfico es correcto. No podemos saber mucho más de momento con lo que sabemos sobre la geometría de la molécula. La molécula de ozono son 3 átomos de oxígeno juntos. El oxígeno, como ya hemos visto en otros ejemplos, hoy nos hemos ido, tiene que pasar de 6 a 8 electrones. Y esto lo hacemos compartiendo 2 pares. Pero ahora tenemos 3 oxígenos, que se van a disponer, como son 3 átomos iguales, de forma simétrica. Ahora, la manera de que cada uno de ellos salga 2 pares, evidentemente va a ser unir cada oxígeno con los otros 2. Vamos a dibujar aquí, a cada oxígeno le vamos a dibujar sus 6 electrones de valencia. Y ahora lo que hacemos es que enlazamos cada uno de ellos con los otros. Por ejemplo, este oxígeno aquí, aquí y aquí. De esta manera, haciendo este triángulo de pares, de cada átomo de oxígeno salen dos de ellos, y el resto vemos que los podemos unir también por pares. El ejemplo
que ha salido antes, nos hemos adelantado, del dióxido de azufre. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que el oxígeno debe pasar de 6 a 8, pero este es el mismo caso del azufre. Como de un átomo solo nos interesa realmente para los diagramas de Lewis los electrones de valencia, el número que tiene, este caso va a ser exactamente igual que el del ozono, porque tenemos 3 átomos, el azufre y 2 de oxígeno, en el que los 3 átomos tienen que pasar de 6 a 8. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? En vez de tener 3 oxígenos, vamos a tener un azufre, lo pongo en medio porque es menos electronegativo que el oxígeno, y ahora dibujamos para cada uno de ellos los 6 electrones de valencia. De forma más o menos regular para que el dibujo quede lo más simple posible, que no se crucen líneas, etc. Y sabemos que las tenemos que unir en triángulo para que de cada uno de ellos salgan 2 pares, que es lo que necesitan compartir para pasar de 6 electrones en la capa de valencia a 8. El resto, igual que hemos hecho antes, los podemos ahora unir por pares, este con este. Y esta es la molécula de dióxido de azufre. Una molécula clásica que nos ayuda a comprender el funcionamiento del carbono, que es un átomo que es muy importante en química porque permite conseguir, gracias a que tiene 4 electrones de valencia, eso lo hace muy versátil porque para llegar a 8 tiene que establecer, como vamos a ver aquí, 4 enlaces. 4 enlaces hace que tenga múltiples opciones de enlace a su alrededor, y además, como es un átomo bastante electronegativo, eso significa que reacciona, que tiene tendencia a formar realmente enlaces, y esto le va a permitir hacer moléculas muy grandes, que son las de la química orgánica. ¿Cómo funciona? A menudo esas moléculas constan, aparte de otros grupos más complicados, de carbonos unidos a hidrógenos. En este caso, vemos que el carbono, de él van a salir 4 pares, y el hidrógeno siempre es muy sencillo, de él siempre sale un par, para pasar de 1 a 2. Con lo cual está cantado que lo que voy a tener es un carbono central, y esto siempre va a ser típicamente así, del que van a salir 4 hidrógenos. Cada uno de ellos tenía un electrón inicialmente y se une por un par al carbono. Y vemos que el carbono establece los 4 pares que necesitaba con los 4 hidrógenos que aquí aparecen. Ahora, esta molécula, el metano, es muy sencilla. A partir de ella podemos elaborar ejemplos más complicados. Pero antes de pasar a ellos, vamos a ver un caso ligeramente diferente, que es el del tetracloruro de carbono. Bueno, en el caso del tetracloruro de carbono es la misma historia, porque en el fondo el cloro, aunque parezca diferente del hidrógeno, tiene que pasar de 7, porque es del grupo de los halógenos, a 8 electrones, o sea que también tiene que compartir un par, exactamente igual que el hidrógeno. Con lo cual voy a tener el carbono central con sus 4 electrones de valencia, y en cada uno de los lados dibujo el cloro con sus 7 electrones de valencia. Aquí lo tenemos, 3, 4, 5, 6, 7, de forma simétrica para facilitar el dibujo. Y ya lo tengo, y ahora vemos que lo que ocurre es exactamente lo mismo que antes. Solo necesito enlazar con un par los cloros. ¿A quién los voy a enlazar? Al carbono, del cual tienen que salir 4 enlaces. El resto de pares de electrones del cloro los puedo unir, como bien hemos dicho antes, por pares. Aquí lo tenemos. Si por algún casual viera que no puedo unir los electrones que me restan en cada átomo por pares sin hacer enlaces con otros átomos fuera, significa que algo he hecho mal. La estructura de Lewis debe tener algún error. Vamos ahora con un ejemplo complicado, que es el del ácido nítrico. Y aquí,
ya empieza a ser más complicado porque hay múltiples posibilidades. Y normalmente siempre que hay múltiples posibilidades, eso lo que significa es que las reglas básicas que hemos aprendido no nos están dando la estructura realmente correcta que luego elige la naturaleza, sino que es necesario tener algún conocimiento un poquito más avanzado. Bien, tenemos que el hidrógeno debe pasar de 1 a 2, o sea, del hidrógeno debe salir un par. El nitrógeno de 5 a 8, o sea, que con las reglas que hemos visto, las más básicas, las de las configuraciones más sencillas, tienen que salir 3 pares. Y en el oxígeno, que hay 3, de cada uno de ellos tienen que salir 2 pares. Bueno, pues hay múltiples estructuras. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Podría ser que uno el hidrógeno al nitrógeno. El nitrógeno tiene que tener 5 electrones. Entonces, por ejemplo, 2 de ellos los uno en un par y tienen que salir de 3 brazos. Los otros 2 los uno a oxígenos. Y los oxígenos, como de cada uno de ellos tiene que salir 2 pares, pues el otro par lo comparten con el tercer oxígeno, haciendo así una especie de rombo, y ya solo me falta completar. Cada oxígeno tiene que tener 6 electrones de valencia, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, con los de los pares tendría 8, e igual en este caso acabo de completar, digamos, el dibujo. Esta es una posibilidad que funciona, que cumple todas las reglas. Pero si uno le da un poco de vueltas, ve que hay más posibilidades. Por ejemplo, sabemos que lo habitual es que el nitrógeno, o que es menos electronegativo que el oxígeno, tiende a estar como en una posición central entre los 3. Bueno, pues esto ¿cómo lo podría conseguir? Por ejemplo, poniendo el hidrógeno a un extremo, esta vez en vez de a un nitrógeno lo uno a un oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. Este oxígeno, por ejemplo, ahora sí lo uno a un nitrógeno, mientras que los otros 2 los uno por pares, los otros 2 pares de electrones. Y del nitrógeno, como tienen que salir 3 pares, los enlazo uno a cada oxígeno y los oxígenos los uno también entre sí, formando una especie de triángulo, y ahora pongo los electrones de valencia que me faltan unidos por pares. Bueno, esta posibilidad, que es diferente de la anterior en cuanto a las uniones, es topológicamente diferente, también sería posible. Normalmente cuando esto ocurre significa que, como hemos dicho, que la realidad es un poquito más complicada. En la realidad, de hecho, no se satisface tal cual la regla del octeto, sino que ocurre algo que se llama un enlace covalente coordinado o dativo, en el que uno de los átomos le presta completamente el par de electrones a otro. Lo que ocurre en la realidad es algo así. Tenemos un oxígeno que tiene sus 6 electrones de valencia y se une por un solo enlace al nitrógeno. Eso significa que solo tiene 7 y no 8 electrones, no forma octeto, pero lo que ocurre es que este oxígeno no es tal cual un oxígeno, sino que es una especie de ion del oxígeno cargado negativamente, de forma que sí que entonces tiene los 8. El nitrógeno es un ion positivo y forma aquí, vemos que no tendríamos ni idea de por qué esto es así, un doble enlace con el oxígeno, y sale otro brazo más hacia otro oxígeno, y de este sale el hidrógeno. Vemos que aquí del nitrógeno sale un par más del que le toca, porque la carga, digamos, le ha cedido un electrón primero al oxígeno, y el resto de enlaces sí que cuadran con lo que hemos visto anteriormente. Ponemos esto simplemente, no porque haya ni mucho menos que saberlo, sino para darnos cuenta de que, bueno, las reglas que hemos dado son muy básicas. Luego hay complicaciones que para entenderlas requieren conceptos más avanzados. El disulfuro de carbono. Bueno, pues el disulfuro de carbono que tenemos el carbono quiere pasar de 4 a 8.
Los dos azufres quieren pasar de 6 a 8. O sea que del carbono van a salir, 4 pares, 8 menos 4, 4. Y del azufre van a salir de cada uno de ellos 2 pares. 8 menos 6, 2. Bueno, pues eso, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues lo podemos conseguir, por ejemplo, poniendo el carbono, que es menos electronegativo, lo ponemos en medio, el azufre. Si de este tienen que salir 4 y de cada uno de ellos 2, pues puedo hacer un enlace doble a lado y lado, que eso satisface las cosas, y ahora solo me queda pintar el resto de electrones de valencia de cada uno de los átomos unidos por pares. El carbono ya tiene 1, 2, 3, 4, ya le he puesto las bolitas de los electrones de valencia alrededor. El azufre tenía que tener 6 rodeándole y ahora ya los tiene. Pues esto es la estructura de Lewis del disulfuro de carbono. Vamos ahora con este tipo de moléculas más largas que habíamos ya avisado que tendrían lugar cuando hemos visto el metano. Este es un caso distinto en el que hay tres carbonos y es como una unión de 3 metanos a los que les falta un hidrógeno. Esto es lo que se llama propano. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre las moléculas de este estilo forman una especie de esqueleto central de carbonos unidos entre sí. Estos guiones nos dicen de qué forma van unidos los bloques. Hay 3 carbonos, los vamos a unir entre sí, al menos con un enlace, y a cada uno de estos carbonos hay enlazados 3, 2 y 3 hidrógenos respectivamente. De cada carbono, ¿cuántas patitas tienen que salir? ¿Cuántos pares? 4. Bueno, pues si ya tenemos una con el otro carbono, lo que nos está diciendo es que las otras 3 van enlazadas a hidrógenos, de los cuales sabemos que sale únicamente un par. Aquí tenemos que hay que enlazar el carbono del medio a 2 hidrógenos, pero justo lo que necesitamos porque ya tiene otros 2 pares que están ocupados con los enlaces a los otros hidrógenos. Muy bien. Y finalmente el carbono de la derecha le pasa como el de la izquierda, va unido a 3 hidrógenos. Bueno, pues esta es la estructura de Lewis del propano. Este es un derivado del anterior con un grupo H, un grupo alcohol. Y ahora pues es exactamente lo mismo. Una vez que uno ve cómo funciona este tipo de estructuras de Lewis, de las moléculas orgánicas, va muy rápido porque es un carbono unido a 3 hidrógenos, a su vez unido a un carbono con 2 hidrógenos. Y este carbono a su vez unido a otro carbono unido a 2 hidrógenos. Pero claro, nos damos cuenta de que de este carbono último solo salen ¿cuántas patitas? 3. Necesitarían salir 4 pares de electrones. Bueno, eso es porque está unido a su vez a un grupo con oxígeno e hidrógeno. Unimos el carbono al oxígeno, porque si lo uniésemos al hidrógeno ya no lo podríamos unir al oxígeno, porque del hidrógeno solo sale un par. Entonces ahora del oxígeno sacamos el hidrógeno y nos damos cuenta de que el oxígeno tiene además otros 4 electrones de valencia que podemos unir por pares. Una molécula ahora curiosa, que es lo que se llama el benceno. Tiene 6 carbonos y tiene 6 hidrógenos. Y esto es más complicado porque una estructura lineal como la anterior, algo así, carbono, 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 no hay manera de poner 6 hidrógenos ahora y digamos que de cada uno de los carbonos salgan 4 patitas. Es verdad que podríamos intentar, por ejemplo, que algunos enlaces fueran dobles. Y así, por ejemplo, de este carbono, si le meto aquí un hidrógeno, pero siguen saliendo solo 3 patas. Se podrían intentar cosas en ese sentido, pero se ve que no puede funcionar si uno lo intenta.
¿Cuál es la estructura real del carbono? La manera de cerrar esta cadena de manera que todos los carbonos puedan tener saturados sus 4 enlaces es haciendo un ciclo. O sea, yo dispongo los carbonos, en vez de en una cadena abierta, en una cadena cerrada. Esto me da un enlace extra, ahora los uno entre sí. No parece que haya ganado mucho, de momento a cada carbono le asigno un hidrógeno. Estoy poniendo rayitas, cuando se ponen rayitas ya directamente, a veces se simplifica, implica que están uniendo 2 electrones. A veces se vaya así de rápido. Pero bueno, nos damos cuenta de que de cada carbono solo están saliendo de momento 3 rayitas, una al hidrógeno y otra a los 2 carbonos. La situación es mejor que con la cadena lineal, pero hay una manera de arreglar esto, y es que yo coja y haga o sea, si tengo aquí 1, 2, 3 y 4 electrones con este carbono, y 1, 2, 3 y 4 electrones en este carbono, que por ejemplo haga aquí otro enlace entre los dos, un doble enlace. Como este ya tiene los 4 enlaces, este carbono de aquí, no puedo sacar otro doble enlace aquí, pero nos daremos cuenta de que rápidamente arreglamos la situación si por ejemplo ponemos aquí otro enlace y aquí otro más. Sin embargo, vemos rápidamente que esta combinación no es única, porque nosotros hemos puesto los dobles enlaces aquí, aquí y aquí. Pero si uno, por ejemplo, coge los carbonos y pone los dobles enlaces, los puede poner perfectamente aquí, aquí y aquí, entre estos carbonos, y le da exactamente otra estructura de Lewis que es perfectamente viable. ¿Eso qué nos viene a decir? Bueno, eso nos viene a decir que no hay una posición preferida para los dobles enlaces, y lo que está ocurriendo en realidad es que no es que haya aquí un enlace simple y un enlace doble, sino que ocurre es un enlace covalente algo más rápido, algo más raro, perdón, donde el enlace está extendido a lo largo de todo el ciclo. Esto es lo que se llama un compuesto aromático y se suele representar así, como un hexágono con un círculo en medio, que viene a decir que los electrones de los enlaces se comparten a lo largo de todo el ciclo. Esto es una especie de transición del enlace covalente puro entre dos átomos, como ocurría en la molécula del hidrógeno, al enlace metálico donde los electrones no están localizados, sino que se pueden mover con total libertad por la infinidad de átomos del cristal. Bueno, pues esto es una especie de medio donde los electrones se pueden mover con libertad a lo largo, digamos, del ciclo, y nos muestra que la clasificación entre iónico, covalente y metálico es más bien ficticia para poder tratar de entenderlo en parámetros simples sin múltiples excepciones.